Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. Está llevándose a cabo un pleno en el Congreso en estos momentos que ha aprobado en el curso de hoy algunas leyes ya. Una ley que ha dado lugar a muchas discusiones desde ya que tiene que ver con lineamientos nuevos para la educación sexual integral en nuestro país, que ha desde ya merecido críticas por la voluntad de minimizar el rol del Ministerio de Educación en esta materia. Pero vamos a nosotros conversar naturalmente hoy con otros invitados sobre universidad y sobre reforma universitaria, contra reforma universitaria, pero queremos comenzar conversando sobre economía, porque si dejamos de ver lo que pasa a ese nivel, perdemos contacto con lo que viven nuestros compatriotas todos los días, cuando tienen que hacer compras, cuando tienen que hacer pagos, cuando tienen que mantener a sus familias. Y hemos invitado por eso a Pedro Franque, que hasta hace unos meses era ministro de Economía, que se ha reincorporado a sus labores docentes y de investigación en su universidad, que es la Católica del Perú. Señor Franque, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantado de estar por acá, Fernando. Bueno, estará inquieto, como todos los economistas, por el alza de precios y tendrá quizás algunas dudas sobre si se han tomado todas las medidas que eran posibles y razonables para mitigar, no para evitarla, pero por lo menos para mitigar la inflación, que es principalmente de origen, como nos lo explicó usted inicialmente, externo. Sí, eso es un hecho innegable, ¿no? La inflación sobre todo es producto del fin de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, y tú sabes que está afectando a todos los países del mundo, ¿no? Estados Unidos, en Europa están batiendo récords, Alemania, que era un país de inflación baja. Y en realidad lo mejor que se puede hacer es tratar de ayudar directamente a las familias a tener empleo y tener mayores ingresos. Controlar los precios siempre es una mala medida. La reducción de impuestos que se ha otorgado tiende a quedarse mucho en los intermediarios y tiende a beneficiar a los que consumen más, ¿no? El que más consume más se beneficia. En cambio, hay un error de enfoque, entonces, porque se ha priorizado en el caso del Perú reducir el IGB de los productos alimentarios y el impuesto selectivo al consumo de los carburantes. Correcto. Yo creo que esas medidas no son tan efectivas y que mucho más efectiva es entregarle dinero directamente a las familias más necesitadas, para que con eso puedan comprar más en el mercado. Y mientras tanto, desde luego, bueno, la inflación es responsabilidad del Banco Central de Reserva. Hay una política monetaria, es lo que se está haciendo en todo el mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, ya subió la tasa medio punto y se espera que la va a seguir subiendo hasta alrededor de 3% a fin de año. Hay un fenómeno monetario atrás y aquí también se están tomando medidas por parte del Banco Central, pero lamentablemente eso demora en actuar, ¿no? Y el bolsillo popular aprieta ahora. Sufre, sobre todo productos de alimentos ahora, ¿no? Y entonces, y en este contexto inflacionario han estallado desde hace ya varias semanas algunos conflictos sociales, parte de los cuales usted conoce y les ha dado seguimiento cuando era ministro y antes eventualmente también, que han tenido que ver en principio con el transporte, como es natural, y con la agricultura. Y lo que ha dejado la crisis y el descontento social expresado por productores agropecuarios es el temor a la falta de fertilizantes, que algunos prevén que pueda causar la pérdida de 40% de la cosecha de ciertos productos. Y leo en el diario Gestión hoy que algunos productores de espárrago, por ejemplo, están buscando cambiar a otros productos porque no hay fertilizantes necesarios para su tipo de producción. Su opinión sobre este tema. Bueno, efectivamente, la guerra de Rusia con Ucrania ha subido el precio y ha generado un desabastecimiento mundial, sobre todo de urea, pero en general un alza del precio de los fertilizantes. El arroz es un producto que usa bastante urea. Ahora, por ejemplo, hablaba con el gobernador regional de San Martín, que me comentaba que mucha gente está pasando de urea a maíz. Como el maíz también ha subido mucho de precio en el mercado internacional, hay ahí una oportunidad para usar menos urea y pasarse a un cultivo más rentable. La demanda clave de los productores agropecuarios efectivamente es que el Estado tiene que tratar de apoyar importando más fertilizantes. Se ha buscado un poco de Bolivia, se está sacando más guanos, son medidas parciales. Y luego crédito para poder pasarse de un cultivo a otro, para poder girar, digamos, de arroz a maíz. Es importante que los productores puedan tener un crédito de urgencia, un apoyo de urgencia para que puedan acomodar su producción.
de que la decisión y la situación es difícil, es definitivamente difícil, ¿no? Por eso la idea de un subsidio directo, de un apoyo directo a las familias es lo más efectivo. Y al mismo tiempo hemos asistido a ciertos conflictos mineros o que han impactado sobre proyectos mineros importantes, Cuajone y Las Bambas. Usted los conoce bien, cuando era ministro habían cosas latentes también y hubo varios incidentes con Las Bambas, en ese momento por el corredor minero. Ahora más bien tiene lugar en el sitio mismo de donde se saca el cobre, es decir, en terrenos que pertenecieron hasta el año 11 a la comunidad de Fuerabamba. Su opinión sobre estas explosiones y su opinión sobre las consecuencias de la paralización de Las Bambas sobre la economía peruana. Bueno, hay el conflicto de Cuajone, que se ha levantado, pero todavía está en mesa de diálogo. Hay lo de Las Bambas, que efectivamente, en primer lugar, es crítico. Esta es la empresa minera más grande del Perú. Efectivamente, su volumen de producción tiene una implicancia importante en términos de exportaciones, en términos de pago de impuestos para el Estado. La paralización me parece que es muy inconveniente y realmente el Estado debería actuar con mucha más intensidad para tratar de atender el problema. El problema es complejo porque efectivamente en todo el corredor distintas comunidades van tomando la carretera y ahora, como tú mencionas, en realidad hay dos conflictos, ¿no? Uno con la propia comunidad de Fuerabamba, que ha habido diálogo, y otra con una comunidad cercana, Guaquiri. Me parece que sería un área de ampliación, ¿no? Y que sería importante porque no es donde está la mina ahora, pero permitiría una inversión bastante significativa y tener una producción de cobre a futuro importante. Yo creo que ahí falta mucho más, una actitud mucho más preventiva, hace falta un diálogo mucho más intenso, pero en realidad también a mediano plazo hace falta un proyecto de desarrollo conjunto de todo el corredor minero. Ya estamos, no sé, 3, 4 años apagando incendios, incendio por aquí, incendio por acá, incendio por acá, y claramente me parece que esta estrategia de ir atendiendo el pedido de cada comunidad no funciona. Apagamos en un sitio y se prende por el otro, se atiende un sitio y se apaga por el otro. Entonces yo creo que hace falta una especie de gran proyecto de desarrollo de toda esa zona del corredor minero que le ponga mucho énfasis a la parte agropecuaria, a la parte ganadera, es zona de ganado alto andino, y que le dé medios de producción y economía a las familias para que puedan estar contentas con el desarrollo de la zona. En este contexto, además, ha surgido la iniciativa política, en este caso, de convocar, comenzar un proceso hasta la convocatoria de una asamblea constituyente para cambiar toda la Constitución. Yo recuerdo que cuando usted era ministro, sobre ese tema que no estaba a la orden del día, porque así lo había dicho el presidente Castillo y el primer ministro de la época, y también el señor Torres, decían eso hace unas semanas, y han cambiado de opinión diciendo que es el clamor popular, que es lo que le reclaman cuando viajan a provincia. No sé si usted comparte la sensación de que hay un clamor por eso en las actuales circunstancias, y si sigue manteniendo lo que dijo en octubre pasado, me parece que no era un momento adecuado para una asamblea constituyente. Mira, yo creo que el Perú efectivamente tiene un serio problema de gobernabilidad. Creo que hay un sector de gente que desea una discusión de la Constitución, creo que es válido, legítimo como democracia, pero yo creo que el Perú tiene ahorita un problema mayor. Yo veo que el Congreso aprueba estas leyes tirándose abajo la SUNEDU, eliminando en la práctica con un pretexto la educación sexual, que es tan importante para evitar el embarazo adolescente, ¿no? Repartiendo los fondos de la AFP, repartiendo 42.000 millones de soles a los fonavistas, y al mismo tiempo un poder ejecutivo que parece ser poco eficaz. A mí me da la impresión que este tema añade a una situación donde hay mucho conflicto entre los poderes y que no abona lo que a mí me parece que es esencial, que es un acuerdo nacional. Yo pienso que cuando esa es la línea, cuando se planteó, el presidente lo planteó, esa es la línea que debería buscarse. Sé que es difícil porque me parece que los grupos políticos en el Congreso, hay que ser muy claros, no ayudan. Y las leyes que han aprobado estos 2 días me parecen muy negativas, pero me parece que tenemos que buscar una solución a la gobernabilidad nacional, ¿no? Y tenemos que buscar algún tipo de acuerdo entre todos los peruanos y hay que tratar de buscar la mejor forma. ¿Qué pasos pueden darse sobre la base de qué temas y de qué reformas cree usted que es posible, pese a los tambores de guerra, buscar un acuerdo nacional? Bueno, yo como economista pienso que el tema de emergencia efectivamente es el tema económico.
Hay otros, por supuesto, grandes temas en el Perú. El tema de la corrupción es otro tema en el cual creo que habría que asegurar una transparencia en la gestión del gobierno, y creo que también habría que asegurar un equipo de gobierno que tenga una alta capacidad técnica. Pero yo como economista veo que la gente está muy golpeada por la inflación, las familias populares, el alza de precios realmente les ha, ¿no?, generado un problema de alimentación. Creo que hay este problema en la agricultura, que es un problema muy serio. Entonces yo creo que hace falta una propuesta de gobierno, de acciones urgentes, digamos, ¿no? Yo pienso que el énfasis, más que en 5 años, en 4 años, es, bueno, siendo difícil ponernos de acuerdo, porque parece que es difícil ponernos de acuerdo, seamos honestos, de nuestra República, los políticos, pongámonos de acuerdo en lo que es urgente, ¿no?, en lo que todos podríamos estar de acuerdo, porque hace falta ayudar a las familias, hace falta ayudar a la agricultura. Entonces resolvamos los 4 o 5 problemas esenciales del día y sobre esa base comencemos a trabajar. ¿Y por qué cree usted que estaba dentro del poder, que en fin, que ha participado en la toma de decisiones, ¿por qué cree usted que de pronto en el Cusco, hace 2 semanas, el presidente viene a la idea de resucitar algo que había estado en el ideario, es cierto, de Perú Libre, pero que rápidamente se dijo que no era el momento de hacerlo? ¿Por qué cree usted que políticamente se ha puesto el énfasis en esto, descuidando, como usted parece sugerir, las prioridades económicas? Mira, yo creo que claramente desde que salí del gobierno me quedó claro que yo no tengo un entendimiento adecuado del presidente Castillo. ¿Por qué? Honestamente no lo sé. Podría imaginarme muchas cosas, pero como han pasado tantas cosas que yo no me imaginaba que pasaran, entonces me es bastante difícil. ¿Pero cuáles podría imaginar? Ponerme en su lugar, ¿Qué escenarios, ¿no?, metodológicamente plantearía usted? No que sea su opinión, sino escenarios verosímiles. Bueno, mira, yo creo que hay una posición, ¿no?, digamos, claramente la ha esgrimido, me parece, Vladimir Cerrón y otros, en el sentido de que creen que este es un camino de acumulación política, y varios analistas políticos han planteado que este es un camino que podría servirles, creen, para poder posicionarse mejor en las elecciones que vienen. Pero yo lamentablemente también veo cómo los partidos de Vladimir Cerrón pactan con los partidarios de Fuerza Popular para tirarse abajo la SUNEDU. Entonces uno dice, no, y termina pactando Vladimir Cerrón junto con el señor López Aliaga en contra de la educación sexual integral, y López Aliaga está de acuerdo con Vladimir Cerrón en que ya no haya SUNEDU. Entonces, la verdad, yo no entiendo nada. No entiendo nada más que aquí hay una serie de intereses muy concretos que parecen son los que están dominando el escenario, particularmente el Congreso, ¿no? Y eso me parece a mí que es bastante negativo, ¿no? En ese contexto sombrío se ha planteado el adelanto de elecciones tanto de los congresistas como del Ejecutivo. Primero creo que lo formuló Sagasti, luego vinieron otras voces y finalmente algunos miembros de Perú Libre, la mayor parte de los cuales retiraron el proyecto de ley que habían presentado, entre ellos Valdemar Cerrón, ¿no? Valdemar Cerrón mismo firmó ese proyecto de ley hace unos días. ¿Qué le parece esa solución? Pero yo el problema que le veo a esa solución es que pasa por el Congreso. La verdad siento que estamos en un gran enfrentamiento, porque tú sabes que la solución puede ser bonita, pero lo cierto es que para que eso suceda es un proyecto de reforma constitucional que tiene que pasar porque los propios congresistas lo aprueben. Y no da la impresión de que haya mayor voluntad de los congresistas para aprobarlo. Tú viste que cuando Valdemar Cerrón y Perú Libre presentaron este proyecto de ley, no duró ni un día hasta que todos retiraron su firma, ni un día. Entonces tira la impresión que la voluntad política para hacer eso es bastante endeble. Y otros que han planteado eso, por ejemplo, Patricia Juárez de Fuerza Popular dijo, sí, que nos vayamos todos. Sí. Pero yo he visto, alguna gente le ha dicho, bueno, presidenta Alba, la vicepresidenta ¿dónde está tu firma en un proyecto de ley? Pues no, aquí las cosas, si hay voluntad política, se expresa de una manera muy concreta en el Congreso, ¿no? Presenten un proyecto de ley y pongan sus firmas. Y lo cierto es que hablan, pero no ponen sus firmas en lo que hablan. Entonces, uno en esas condiciones termina con bastante sospecha de que lo que estén diciendo sea lo que realmente están pensando, ¿no? Por otra parte, hace pocos minutos en el Congreso se ha votado también la disponibilidad de los fondos de CTS para los trabajadores hasta fines del próximo año.
pondría esa decisión en la lista de decisiones precipitadas. Mencionó lo de las AFPs, mencionó una serie de medidas que a usted le parece que gozan de Fonavi, lo mencionó también, ¿no? De mucho favor en los sectores directamente beneficiados, pero frente a los cuales uno puede tener reservas, ¿no? Sí, bueno, lo de la CTS habría que analizarlo con cuidado. Me parece que puede servir para que algunas familias trabajadoras, bueno, en realidad es un costo que ya lo tienen las empresas, ¿no? Y es verdad que eso sirve para acumular para un momento de desempleo, pero entiendo que en un momento de inflación como este, que la gente tenga ese medio sueldito, a mí no me parece tan negativo, ¿no? Me parece que es algo que puede ser entendible en este contexto. Creo que es una medida de emergencia y siempre creo que se corre el riesgo de que la emergencia se convierta en permanente, ¿no? Pero, bueno, las emergencias hay que responderlas con las herramientas que tenemos en la mano. Yo particularmente insisto en que me parece que una transferencia directa por parte del gobierno, el gobierno tiene ahora ingresos extraordinarios con la coyuntura de altos precios de los metales. Si es que se puede producir cobre, ¿ya? Falta saber si vamos a poder producir, si se restablecerá. Tenemos bastantes minas todavía produciendo. Pero usted mismo ha dicho que la más importante está paralizada hace ya varias semanas. Por supuesto, sí. Por supuesto. No es un problema menor, pero aún así tenemos producción, ya hay ingresos extraordinarios. ¿Por qué? Porque del año pasado las empresas mineras tenían que pagar lo que se llama la regularización del impuesto a la renta. En marzo, abril de este año ha entrado una cantidad significativa de dinero al fisco, entonces hay un margen fiscal, me parece a mí interesante. Se ha planteado una regla fiscal, lo cual me parece bien, pero tenemos una propuesta de déficit de este año 3,7, que es bastante buena, digamos, ¿no es cierto? Es menos que muchos otros países, pero le da un margen al Estado para poder dar un bono, una transferencia directa a las familias para ayudarlas. Porque la debilidad del mecanismo de la CTS es que solo alcanza a los que tienen un trabajo formal. Y tú sabes, Fernando, que los que tenemos trabajo formal, yo me incluyo, pero los que tenemos trabajo formal no somos la mayoría en el Perú, somos la minoría. Y probablemente somos una mayoría que no estamos entre los más pobres. Buena parte de los más pobres no tienen un trabajo formal. Entonces me parece una medida que podemos entenderla, pero no está pensando en el 80% más pobre del Perú, y en ellos es donde tenemos que poner el énfasis, ¿no? Puesto que habla usted sobre su trabajo formal, profesor investigador de la Universidad Católica, dígame una palabra sobre la ley que se ha aprobado ayer, que algunos llaman contrarreforma universitaria, pero que se llama a sí misma la ley para reforzar la autonomía y la institucionalidad universitaria. ¿Necesitamos reforzar la autonomía universitaria a través de esta ley votada ayer? Me parece pésima. No sé si es una palabra, pésima. Creo que claramente se había hecho un esfuerzo importante para asegurar un cierto nivel de la calidad de la educación superior universitaria. Está claro que había una serie de universidades que no cumplían con condiciones básicas. Está claro que ese esfuerzo había que continuarlo con facultades claves como la de medicina, por ejemplo. En la ciencia de la salud es obvio que tenemos que reforzar para que haya un más alto estándar. Se han acreditado, se han licenciado universidades, pero no se ha hecho eso con carreras específicas. Era una tarea pendiente, muy importante en la ciencia de la salud. Y eso, la verdad, ahora todavía todo queda en cuestión, porque el mecanismo de la autorregulación, la verdad, hay que desconfiar de que funcione, ¿no? Cuando estamos pensando que las propias universidades van a ser miembros de la asamblea que va a autorregularse a sí mismo, lamentablemente podemos sospechar de que eso vaya a tener buen resultado. Mientras que el método, digamos, meritocrático, ¿no?, de hacer un concurso y buscar a los mejores para que supervisen la educación, había logrado un resultado claro. Entonces me parece que es un retroceso que es pésimo para el Perú. Hay un comunicado de la Universidad de San Marcos respaldando la ley, afirmando que ha sido inspirada por la rectora de San Marcos, la señora Geri Ramón, y ella misma ha hecho declaraciones sobre el hecho de que no había autonomía, porque para decidir algunos temas presupuestales ella tenía que apelar al Ministerio de Economía. Y esas declaraciones cuando usted era ministro, no era contra usted, pero estaba hablando sobre un sistema. ¿Usted tuvo que intervenir para aspectos presupuestales de la San Marcos cuando era ministro de Economía? Bueno, yo personalmente no, pero el presupuesto de la República, que lo aprueba el Congreso de la República, asigna una determinada cantidad a todas las entidades públicas, incluyendo las universidades públicas.
Entonces yo no tengo la cifra, pero el proyecto de ley del presupuesto 2022 que lo aprobó el Congreso tiene un número presupuestal, una partida presupuestal destinada para la Universidad de San Marcos bajo determinadas condiciones que le establece la ley. No le establece el Ministerio de Economía y Finanzas, le establece la ley aprobada por el Congreso. Es concebible, como algunos parecen creer, que ese presupuesto, que esa partida presupuestal atribuida a una entidad pública como la San Marcos, pueda ser administrada cambiando los objetivos fijados por el presupuesto que se presenta, porque parece que esa es la queja. Yo quería usar una plata para jardines, pero me prohibieron, porque tenía que hacer antes, servicios higiénicos. ¿Es razonable creer que una entidad pública como la San Marcos pueda atribuir y pueda cambiar discrecionalmente sus objetivos presupuestales una vez aprobados? Mira, la gestión presupuestal desde siempre da un buen rango de flexibilidad a los gestores de cada institución, o sea, la rectora, tú dices el presupuesto, le dice a la rectora, no puede gastar en jardines y sí en papel higiénico. No, eso la rectora puede cambiar el dinero de jardines, del cuidado de jardines, a comprar papel higiénico, te lo aseguro. Claro, lo que no puede hacer muchas entidades públicas es decir, mira, tienes este dinero para inversiones, no lo puedes gastar en algún otro rubro, digamos, ¿cierto? Salvo que hagas un trámite, porque está separado para inversiones. ¿Por qué es eso? Porque si no, muchas entidades ponen dinero para inversiones y luego lo gastan en gasto corriente y dejamos las inversiones paralizadas. Claro. ¿Me explico? La ley misma establece que las universidades tienen un dinero, muchas universidades tienen un dinero del canon, tiene que ser para inversión, tiene que ser para investigación, porque lamentablemente si no se ponen algunas barreras, se gasta simplemente libremente en sueldos, en asesorías, en cosas que no son tan necesarias. Pero siempre hay siempre hay una flexibilidad. Y dos, siempre que hay una razón justificada, ¿me explico? Eso se habilita. Tenemos tiempo para un punto más y he reservado para el final el más doloroso, que es preguntarle sobre su reacción ante las informaciones periodísticas que hay respecto a la tesis para ser magíster presentada por el presidente Castillo en la filial de Cajamarca de la Universidad César Vallejo. ¿Cómo reacciona el académico que es usted, que dirige tesis, que tiene que asesorar estudiantes que las hacen, cuando oye decir lo que se dice a propósito de esa tesis y la manera como aparecieron algunos fantasmas para firmar documentos procedimentales? Mira, podría contar una anécdota. Alguna vez pasó que un estudiante, hace bastantes años, un estudiante mío, había hecho un buen trabajo de tesis. No había sido tesis, pero había hecho un buen trabajo. Me pareció tan bueno que lo animé a que lo publicara. Y una vez que publicó un resumen, un profesor de otra universidad nos llamó a decir, oye, eso es plagiado. Lo que hizo la universidad hace ya como 15 años, el decano de la facultad, le anuló 2 notas a ese alumno. O sea, perdió 2 cursos que ya los tenía aprobados y se le sancionó 1 año sin poder estudiar. Tuvo que regresar todavía un año después a rehacer el curso. Porque la Universidad Católica... En esa vieja anécdota a propósito de Pedro Castillo. Porque quiero decirle que, por lo menos para nosotros, ¿no?, en la universidad, el plagio es algo que es inadmisible, ¿no? Bueno, renunció el presidente de Hungría por las mismas razones. Y el ministro de Defensa de Alemania, von Gutenberg, renunció por haber plagiado la tesis. El plagio es inadmisible. Ya excede mis capacidades el evaluar la calidad, ¿no es cierto?, en un tema pues pedagógico de una tesis. Bueno, ¿no? señor Franque, y además tendría que revisarla. Muchas gracias por su presencia. Tomamos nota. ¿Piensa que debe haber un cambio de gabinete? Yo pienso que sí, lo he planteado hace ¿Qué sectores? Sí, por eso le pregunto si ahora sigue vigente. Lo que pasa es que yo pienso que habría que replantear, como digo, el conjunto de la fórmula gubernamental, ¿no? Más allá de personas, ¿no? Como la fórmula, una alianza de partidos. No, claro, en el sentido yo siento que el gabinete que tenemos es un gabinete que en vez de buscar un acuerdo amplio con distintos sectores de la sociedad civil y distintos grupos políticos, esforzarse en el acuerdo nacional y tener un claro plan, ¿no es cierto?, en términos de las grandes prioridades que necesita el país, siento que eso no es lo que se tiene. Entonces, más allá de las personas, de los sectores, yo pienso que el gabinete debe ser un equipo, debe ser un equipo y es un equipo que debe tener prioridades claramente formuladas y que tiene que trabajarse
en un amplio acuerdo nacional con distintos sectores de la sociedad, no solo partidos políticos, para poder enrumbar el país en este momento que en verdad es difícil porque el golpe de inflación es duro y la situación de la economía mundial es complicada. Sí. No estamos en un momento fácil. Muchas gracias por su presencia acá, que tenga buenas noches y nos veremos quizá dentro de unas semanas para evaluar qué cosas se hace para salir adelante de esta crisis. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Pedro Franque, exministro de Economía y Finanzas. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente. Nada está dicho.